Yo me llamo Beatriz Octavia, que nunca me he puesto esa Octavia. Beatriz Octavia Lorer Gelker. Nací el 5 de diciembre de 1918. Tengo 96 años y medio. Soy hija de Carlos Lorer y Elsa Gelker. Bueno, mi papá vino de Alemania en el 1915, en plena guerra mundial, con un contrato para la cervecería Bolívar. Allí trabajó unos 5 años y después se independizó. Y puso, como le dije, un restaurante que se llamaba La Victoria. Y nosotros vivíamos de la acera de enfrente, que pasaba el tranvía, que era, eso es, por la pura puerta de mi casa, que eso me acuerdo perfectamente bien. Mi papá fue un padre amoroso, bueno, de sentimientos muy nobles. Nos levantamos en un bello hogar. Jamás nos gritó, nunca en la vida nos levantó la mano. Nos quiso toda la vida y nos cuidó bárbaramente, no nos dejaba asomar ni a la puerta. Él nos hablaba de las sobrinas de él, pero los retratos esos yo se los di a una sobrina mía, porque ella nos escribía, hasta que nos mudamos y se perdió la comunicación, porque había un problema, que nos escribían en alemán, teníamos que buscar quien nos tradujera, pero él sí se escribía y con su familia y todo. Y después de muchos años de muerto él, como que tenían unas tierras por allá y las tenían que vender porque iba a pasar una carretera. Y ellos nos escribieron y nosotros, mi mamá, y nosotros firmamos todo eso y le mandaron la plata a mi mamá. De Forsyth, pero no me acuerdo si eso pertenecía a Hamburgo o a Berlín, porque siempre hablaba de esas dos partes. Pero en la partida de bautismo dice Forsyth, vino de Alemania, en el 1915. Y se casó en el 1916 con mi mamá. Duraron menos de un año de novio y se casaron. Se conoció con mi mamá porque mi abuelo, el papá de mi mamá, era alemán. Entonces se conocieron y a mi mamá se le murió un hermanito que se llamaba Jorge Antonio de Krupp, que ahora es difteria. Entonces mi papá le dijo a mi abuelo, yo quiero ir donde su familia a darle el pésame. Mi abuelo le dijo, pero tiene que hacerse pasar por familiar mío, porque esa enfermedad es contagiosa y no dejan pasar. Hay policías en las dos esquinas. Y en eso se enamoró de mi mamá. Mi mamá sí nació en Bucaramanga. Sí, porque resulta que yo no sé por qué la familia de mi mamá, mi abuelo y todos llegaron a Bucaramanga y fueron los que fundaron la electrificadora de Bucaramanga. Y allí nació mi mamá. Y otros nacieron en Medellín porque mi abuela era antioqueña, la mamá de mi mamá. Así que unos nacieron allá y otros allá. No, él adoraba su tierra. Siempre hablaba bellezas de su familia y se escribía constantemente con ella. Y para Navidad nos mandaban árboles de Navidad vivos, pues, y regalos para todos nosotros. Él fue a Alemania en el 1927 a sacarse grasa del corazón. Y nos quería llevar a mi hermana Luisa y a mí, pero mi mamá no quiso. Por ese motivo, ¿no? Que era un mes, cielo y agua. Y ella, cuando le escribían a mi mamá, le decían, querida tía, y decían mis primas. Nunca. Ellos se quedaron allá, ellos no vinieron a Colombia nunca. Y cuando mi papá se murió, pues, pusieron a mi mamá que qué triste, que ellas habían sentido mucho, porque ellos lo hablaban, era su tío adorado.
que cómo había quedado ella de 40 años con 5 hijos, viuda. Pero nosotros tuvimos la suerte de que la colonia alemana residente en Barranquilla nos ayudó mucho, porque sin la ayuda de ellos no hubiera mi mamá podido vivir. Nosotros teníamos la clínica del Prado del doctor Alfredo Reben Peralta, que no nos costaba nada. La casa de Bayer nos regalaba los remedios. El colegio alemán no nos cobraba. Y mi mamá tenía unos primos en Bucaramanga que nos mandaban mensualmente plata. Y otro aquí que también nos daba plata mensualmente. Porque éramos 5. La mayor de 16 años y yo iba a cumplir mis 15 años en el año que él se murió. Él murió 20 de agosto de 1933. Me faltaban 4 meses a mí para los 15 años. Después de muchos años le dieron una puñalada al químico de Santa Marta, en Bavaria, y lo llamaron a él. Y él fue, pero no duró mucho, 8 meses, porque allá le dio un derrame cerebral. Él murió de un derrame cerebral. Él era masón. Pero mi mamá tenía una tía religiosa, hermana de su abuela, que era hermana de su mamá, que se llamaba la Madre Ana de las Mercedes. Acaba de llegar un alemán que le acaba de dar un derrame cerebral. Ella preguntó cómo se llama. Cuando le dijeron Carlos Lores, dijo, él es sobrino mío y este cadáver no lo toca nadie. Él será enterrado por los católicos y lo velaremos en la Catedral de Santa Marta. Entonces los masones se tuvieron que ir y no nos dieron nada porque él tenía un alto grado en la masonería. Pero usted sabe que en aquella época no podían trasladar los cadáveres. Y entonces nos dieron la noticia porque llegó al club alemán la noticia. Cuando nosotros nos dijeron que fuéramos no sé a qué parte fuimos, cuando regresamos mi mamá y yo con un amigo del primo de mi mamá, me acuerdo que era de apellido Vergel, encontramos la casa llena de alemanes. Yo ve que las amistades de casi todas eran alemanes y aviadores y todo. Nos imaginábamos que se había muerto. Entonces uno que lo reemplazó a él aquí en la cervecería iba todas las noches a visitarnos. Y yo tenía cargada a mi hermanita de 10 meses. Y siempre le ponía un billetico ahí. Y me decía, la nena tiene algo en la manito. Cójalo usted y guárdelo que eso es para ustedes. Y los alemanes nos ayudaron mucho nosotros. Para mi mamá hubiera sido difícil sin esa ayuda de vivir. A él lo quería mucho porque él era una persona muy buena, de esas que le gusta tener amigos y todo. Y él la ayudaba mucho. Yo me acuerdo que siempre se acostaba después del almuerzo en una hamaca, que en la época mía no había terrazas, sino como, eso era como una galería alta. Y nosotros todos corríamos porque nos queríamos subir. Y entonces él decía por turno, uno por uno. Uno un rato y se bajaba el otro, porque él era gordo. Figúrese, y 5 ahí, ¿eh? Ay, no era muy cariñoso, siempre estaba con nosotros. Nos enseñó que no nos podíamos sentar a la mesa sin habernos bañado, peinadas y vestidas. Y él se ponía su saco al sentarse a la mesa. Se vestía de blanco, todo de blanco. Yo nunca lo vi de otra cosa. No. Y le oí decir toda la vida a mi abuela que cuando la guerra de los 1000 días, mi abuelo izaba la bandera alemana para que no se metieran en la casa. Y entonces mi abuela, como era tan religiosa, cogía y metía a algunos heridos y los curaba, porque que respetaban los extranjeros. Nunca supimos en la vida que fue maltrato ni nada de eso. Jamás. Siempre nos enseñó que fuéramos buenas, que si nos casábamos y tuviéramos hijos, fuéramos buena madre, que
No quería que callejeáramos ni nada de eso. Porque usted sabe que en el tiempo de antes no había la libertad que hay ahora. Que uno no podía salir sin permiso ni nada de eso. Ahora es que la cosa es distinta. Ahora uno es anticuado. Que resulta que cuando ella se iba a casar, le dijo a mi papá, que ella se casaba por la iglesia. Mi papá le dijo, sí, pero yo no me arrodillo ante un hombre igual a mí. Me acuerdo que era el padre Antonio de la iglesia del Rosario, porque ella fue que se casó. Entonces mi mamá habló con él y dijo, no, yo acepto. Pero mi mamá ante el sacerdote le pidió a él que le jurara que sus hijos iban a ser católicos todos, los hijos que Dios les diera. Y él le dijo que sí. Y jamás se opuso. Yo empecé a trabajar con mi hija. Ahí el edificio Palma, la agencia postal no quedaba ahí, quedaba frente al edificio Palma, no del lado que llaman el Paseo Bolívar, sino para allá. Ahí duró muchísimos años y después la pasaron para el edificio Palma, que yo ni lo conocía, porque ahora está remodelado. Y cuando la guerra de esto, la Segunda Guerra Mundial, me pasaron para el cuarto piso por los dos apellidos alemanes que tengo. Y la presencia mía disquera alemana. Y mi hermano Federico trabajaba en la Scacta. Y también le cogieron eso a Bianca y lo sacaron de ahí. Yo sé que él era de la política de Edimburgo porque allá había un cuadro grande en el comedor. Y nosotros le preguntamos que quién era ese, que si era familia de nosotros. Y nos decían, no, él es el presidente de Alemania. Éramos 4 mujeres y un varón. Y hemos quedado la segunda y Olga, mi hermana, que es la última, que está viva, que se casó con un hijo de turco y vive en Miami. Me conocí con Fico en la agencia postal. Ahí nos conocimos. Él salió primero que yo. Yo creí que no lo iba a volver a ver más y cuando lo veo que se presenta en mi casa y mi mamá le gustaba porque él era muy cariñoso, muy respetuoso y todo. Tuvimos 5 años de novio. Porque se enfermó el papá de él, de un cáncer de la garganta y bueno. Y yo decía que yo, si me casaba, vivía sola. No me iba a vivir ni con suegra ni con mi mamá. Y hasta estoy vieja y vivo sola, desde que me casé. Hace 70 años. Y tuve 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Bueno, yo notaba que cuando entré ahí enseguida me vivía con muchas atenciones conmigo de esas cosas raras. Desde me mandaba tinto. En la agencia postal todas las mujeres eran viejas. La única joven era yo. Todas eran viejas. Nacimos en el mismo año. Él murió de 72 años y yo tenía 72 cuando quedé viuda. Me casé de 27 años. Mi primera hija, que ella la tuvo a los 2 años, a los 29. Me casé con un hombre bueno, juicioso, correcto. Y tuve 3 hijas mujeres y un varón. Las 3 mujeres están aquí. El varón se me murió también de un infarto, de 46 años. Mi matrimonio fue feliz porque él tenía buen genio y yo también le tuve paciencia. Porque usted sabe que hay que disimular cualquier cosa. Y como siempre tuve la ayuda de la familia de él, en épocas difíciles, pues ellos los tenía yo ahí porque me quisieron, ya le digo. Tengo bellos recuerdos de eso porque si una hija se me enfermaba, él velaba junto conmigo. No dormía. Las quiso, las adoró, las cuidó. Y cuando estaban en el colegio, las peinaba, les lavaba los dientes, les embolaba los zapatos. Todos los días les embolaba los zapatos. Y ya cuando tenía un tablero grande, con tiza y una cosa para borrar,
y ahí les enseñaba. A ella y a unas primas de ella. Siempre, yo nunca estuve con las tareas de ella sino él. Siempre estuvo pendiente él de sus hijos. Y esta la peinaba, que tenía una hermosa cabellera. No había esos rizos ni nada, con un cuidado. Él fue un gran padre. Ellas tienen que recordarlo siempre. Fico siempre trabajó con el gobierno, muchísimos años en el terminal marítimo. Después duró 35 años en la aduana de Barranquilla, hasta que se pensionó. Entonces puso negocios de su cuenta, puso un taller de herrería y negocios así que tuvo. Pero él era diabético. Y una vez, siempre salíamos a Santa Marta algo, y nos fuimos a pasar un puente allá, y como él era diabético se puso a caminar descalzo en la playa y se quemó el pie aquí. Se le formó una ampolla y él creyó que era algo que se le había pegado y se le jaló, y era eso. De ahí le vino el problema, que hubo que internarlo, y duró 2 meses en la clínica y él se afectó mucho por eso, y de ahí se fue complicando, porque fumaba mucho, tenía los pulmones llenos de nicotina, y se encaprichó, y se fue afectando ahí, duró enfermo porque era diabético, pero a Dios gracias no hubo necesidad de cortarle la pierna, pero se complicó con los riñones, ya una persona de 72 años. Pero yo fui feliz en mi matrimonio y lo mismo ella con el padre que tuvieron. Después de 2 años de casada fue que nació la primera. Después de año 4 meses la segunda. Duré 3 años y me salió el varón, después de 3 años. Después de 6 años, nació la última, que es Cecilia. Todas me salieron juiciosas. Yo jamás tuve ninguno de los 4 me dio nunca un dolor de cabeza. Jamás. Ellas eran obedientes. Y en eso fui muy feliz. Se casaron todas. Y Germán, que era el varón, estudió toda la vida en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, y de ahí él decía que quería ser sacerdote. Y estuvo 2 años en el seminario, pero no sé, tuvo un disgusto con un sacerdote y dijo que no seguía más ahí. Volvió al Colegio del Sagrado Corazón y ahí terminó. Después entró a la universidad, trabajó en el Diario del Caribe.